¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema que se vio la semana pasada, que es semejanza y congruencia. La semana pasada se trató de que ustedes entendieran el concepto de semejanza y congruencia en el sentido de que congruencia son dos figuras que miden lo mismo y semejanza son dos figuras que se parecen. Solamente la diferencia está en que una crece a una proporción de la otra. De eso se trataba, aunque vi que sí les dio mucho trabajo por allá. Algún compañero lo hizo correctamente y lo felicitamos por eso. De hecho, sacó hasta 10. Muy bien. Existen diversos criterios que me permite ver o me permite comprobar que una figura es congruente. Recuerden que congruencia quiere decir que es lo mismo. A ver, permítame. Cada uno de los conceptos o cada uno de lo que viene siendo semejanza o los criterios de congruencia y semejanza tienen diferentes criterios. Congruencia tenemos lado, lado, lado. Semejanza lado, ángulo, lado. Perdón, congruencia lado, lado, lado. Otro criterio es lado, ángulo, lado. Y finalmente tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Esos tres criterios me permiten determinar si dos figuras son congruentes o son iguales. El primer criterio me dice que si los tres lados son iguales, el triángulo ABC es igual al triángulo ABC, pues aquí no hay ningún problema. A ver por qué aparece esto. Vamos a quitar esto. Entonces, si sus tres lados son iguales, es congruente. Si se dan cuenta de la medida, 3, 3, 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Lean el concepto. Acá está. Siguiente criterio. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que si un lado y el otro lado y el ángulo que está en medio de esos dos lados es igual al del otro triángulo, quiere decir que son congruentes. Suponiendo que aquí mida, por ejemplo, 70 grados. Aquí también va a medir 70 grados. Finalmente, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Cuando dos ángulos y el lado común son iguales al del otro triángulo. Aquí vamos a suponer que hay un ángulo. Este ángulo va a medir lo mismo que este. Este ángulo va a medir lo mismo que este. Y este lado, el que está en medio de los dos ángulos, debe de medir absolutamente lo mismo. ¿Ok? Semejanza. Tenemos 4 criterios que son muy parecidos en algunos en cuanto a congruencia, pero recuerden que congruencia es lo mismo y semejanza son parecidos, crecen a una proporción o disminuyen a una proporción. Me dice, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes si sus dos ángulos del mismo lado u homólogos son iguales. Este ángulo debe medir lo mismo que este y este ángulo debe medir lo mismo que este. Observen que la imagen está hasta la misma posición, lo que cambia es el triángulo, la medida. Este es más pequeño y este es más grande. Otro criterio, lado, lado, lado. Si sus tres lados miden o tienen una misma proporción, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo aquí mide 1 y aquí mide 2, aquí mide 2 y aquí mide 4, aquí mide 3 y aquí mide 6, estamos hablando de que tiene una proporción de 2. O sea, cada uno de sus lados se multiplicó por 2 para que me diera la medida de este triángulo. Ok, a pesar de que son diferentes medidas, pero todas están representadas en una proporción. Ah, pues son semejantes. Es como decir, este triángulo es el doble. Es como que vayas a una fotocopiadora y le digas, ¿sabes qué? Sácame una ampliación de esta imagen.
el doble, ¿sí? Eso es semejanza, es como una fotocopia, nada más que ampliada o reducida. Otro criterio, lado, ángulo, lado. Este lado es proporcional con este ángulo es igual, los ángulos no deben de cambiar, observación, y este lado es proporcional con este. Entonces, si se cumple, es el criterio lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que son semejantes. Y finalmente, lado, lado, ángulo. Este lado es proporcional con este lado es proporcional con este, y el ángulo tiene la misma medida, ¿sí? Acuérdense, congruencia, los lados miden lo mismo. Semejanza, miden el doble, miden el triple, miden un cuarto menos, miden la mitad. Tengan en cuenta eso. Por acá les puse una página que visiten. Hay varias actividades que pueden resolver y observar. Y los videos, de igual forma, revísenlos. Para eso son, para que ustedes aclaren sus dudas. Y la actividad que van a hacer es determinar si son semejantes o congruentes y a qué criterio corresponden. Por favor, lean las instrucciones, porque luego les pongo qué es lo que tienen que hacer y hacen otra cosa. ¿Ok? Tienen que ver si son congruentes o semejantes y qué criterio es el que le corresponde. Ok, ya vi que sus lados son iguales, sus tres lados son iguales. ¿Cuál es el criterio? Ok, o ya vi que dos lados son iguales y el ángulo que está en medio mide lo mismo. ¿A qué criterio corresponde? Ok, primero es determinar, ¿son semejantes o congruentes? Y luego a un ladito voy a poner a qué criterio corresponde. Tenemos aquí el primero. Tenemos otros, ustedes observan. ¿Sí? Aquí, de cierta manera, pues tienen que buscar cuánto vale X. ¿Sí? Vean dónde está el ángulo. Aquí está el ángulo. Lo único que está haciendo el triángulo es girar. ¿Cuál es el valor de X? Si aquí yo tengo otro dato. ¿Sí? 2 por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé ese valor. ¿Sí? Aquí ya les está dando la instrucción. Si el ángulo AB, si el segmento AB es paralelo con DE, eso quiere decir que tienen la misma distancia. Entonces AB es igual a DE, quiere decir que este mide 10 en la medida de este. Calcular cuánto mide BC, aquí, ¿sí? Cuánto mide de este punto a este punto, si de acá para acá mide 14. Sí, hay que analizar bien, y hay que leer, y hay que observar detenidamente cómo se va a resolver. Okay. Y un pequeño cuestionario de opción múltiple. Los triángulos siguientes son proporcionales. ¿Por qué? Y ustedes seleccionan allá el que crean. Proporcionales, no iguales, proporcionales. ¿Cómo son estos triángulos? ¿Son semejantes? ¿No son semejantes? Y aquí los triángulos siguientes tienen un ángulo proporcional, un ángulo agudo igual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? Podemos tomar en cuenta la referencia de este. ¿O creen ustedes que las dos respuestas anteriores están iguales? Hace ratito les mencioné cuáles son las características de los ángulos. ¿Cambian o no cambian? Por allá ya les di la respuesta. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por acá hay otra pista. Vean cuánto incrementa cada uno de sus lados. Entonces hay que ver si es semejantes
el primero con el segundo, si es por qué sí y por qué no. Aquí verán que crece a una proporción y aquí crece a otra proporción. ¿Es correcto o no es correcto? Aquí tenemos igual, pueden dibujar el triángulo, pueden imaginárselo. ¿Son semejantes o no son semejantes? Acuérdense que igual tenemos ahí una fórmula que nos permite determinar si son o no son congruentes o semejantes. Acuérdense. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo de un triángulo. Me dice la medida de A, la medida de B y el ángulo C mide tanto. La medida de A, pues aquí era 3, ahora es 9. ¿Cuánto creció? ¿Cuánto lo multiplicaron para que me diera 9? ¿Por cuánto multiplicaron el 4? Está bien, se parece al del 3 con el 9. Son congruentes, son semejantes. ¿Sí? Entonces, tienen que leer cada uno de los ejercicios con calma. Yo les recomiendo que si por ejemplo ustedes tienen alguna duda, pregunten. ¿Sí? Finalmente, los lados de un triángulo miden 9, 12 y 18. Construimos otro semejante a él. Calcular sus lados sabiendo que el lado mayor del mismo vale 6 centímetros. Creció, disminuyó. ¿Cuántos centímetros disminuyó el lado mayor? El doble, el triple, ¿cuánto disminuyó? Ya con eso pueden obtener las respuestas que van acá. ¿Y cuál es la razón de semejanza? ¿En cuánto se dividió? ¿Okay? Es cuestión de analizar las preguntas. Sí está complicado, le entiendo que es un tema nuevo, pero por eso les estoy poniendo los criterios, por eso les estoy poniendo los videos para que ustedes se puedan apoyar. De cualquier situación, cualquier duda, no duden en preguntar, que para eso estamos. Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias.